Bueno, de nuevo, queridos seguidores, estamos comentando este maravilloso libro, El proceso de convertirse en persona, de Carl Rogers, de la editorial Paidós. Se recomienda la compra y la lectura o el estudio profundo de este libro, sobre todo si estás trabajando con otras personas en una relación de ayuda. Estamos ahora comentando un poquito las características, la vivencia de la sexta etapa según Carl Rogers. El cliente sigue sintiéndose plenamente recibido. Si sigue sintiéndose así, ¿vale? Pues puede experimentar como inmediato ya los sentimientos, ya no tiene bloqueo, ya experimenta lo que realmente está sintiendo en el presente. Acepta la cualidad inmediata de la experiencia y el sentimiento que la acompaña. Fijaros si se está volviendo mucho más fluido, más auténtico, más original, ¿verdad? Puede tomar distancia de la experiencia para sentirla, para analizarla, para pensar, reflexionar acerca de ella. El sí mismo como objeto tiende a desaparecer. Ya no lo considero un objeto, ¿vale? La experiencia adquiere la característica de proceso. Ahora comprendo que estoy en un proceso de vida, que no estoy acabado y que puedo ir transformándome en cada uno de los días que me toca vivir. La comunicación interna es muchísimo más libre, está exenta de bloqueo, me puedo permitir ir siendo yo, mostrándome yo ante los demás. Hay una incongruencia entre la experiencia y la percepción, pero esto se transforma en una experiencia congruente, es decir, acepto que la incongruencia forma parte de mi vida, por lo tanto ya va transformándose en algo mucho más congruente. El momento de la vivencia plena se convierte en un referente claro para mí. Lo que quiero es vivir plenamente, siendo yo, aceptando mis propias contradicciones y sin miedo a ir desarrollándome y expresándome lo que pienso y lo que siento desde mí mismo. El referente es mi propia experiencia cada día más. Ya no hay más problemas externos ni problemas internos. Hay problemas que están dejando de ser un objeto y pasan a convertirse en una vivencia, en algo cambiante y continuo. Vive una parte de él consciente y aceptándolo. Cada vez acepto más esto. Entramos en una séptima etapa. Dice, no es imprescindible que el cliente sea ya recibido plenamente por el terapeuta. Fijaros que estamos ya como una etapa final. O sea, ya el paciente no necesita mi amor, mi apoyo incondicional. Ya él empieza a amarse y apoyarse de manera cada día más incondicional. Por tanto, ya no necesita ser recibido plenamente por su terapeuta. Esta fase ya se desarrolla tanto dentro de la relación terapeuta como fuera, con otras relaciones que ya no son relaciones terapéuticas. Los sentimientos nuevos se experimentan de manera inmediata y además con un montón de matices que antes no se podían vivenciar. La vivencia de esos sentimientos comienza claramente por primera vez en la vida de mi paciente a ser el referente preciso, claro y necesario, el único referente válido para su propia vida. La aceptación de esos sentimientos como algo cambiante, como propios, cambiante y además míos, auténticamente míos, aumenta y coexiste con una confianza básica en ese mismo proceso. Es decir, confío plenamente en la vida, confío plenamente en que vivo en un proceso y que el proceso me va a llevar a nuevas etapas, no a repetir las antiguas, sino a descubrir nuevas etapas, descubrir nuevos sentimientos y además integrarlos y aceptarlos. La vivencia se convierte, por lo tanto, en un proceso, la situación se experimenta como nueva y nunca como una repetición del pasado. Empiezo a ser yo, a confiar en la vida, a confiar en mí, a estar abierto a la experiencia, a lo que de verdad me da el día. El sí mismo se convierte en la conciencia subjetiva, esto es muy importante, y en la conciencia reflexiva de la propia vivencia. El sí mismo pasa a ser mi mayor fuente de inspiración y confianza. Los constructos personales se replantean de manera provisional, pero además para que luego puedan ser revisados en función a la propia experiencia y en función a la reflexión, al análisis de lo que yo vivo dentro de mi propia experiencia, ya un análisis con una libertad que antes no podía, con unos puntos de vista más flexibles. La comunicación interna es clara, los sentimientos y los símbolos ahora sí se corresponden unos con otros de una manera muchísimo más adecuada y además hallo términos nuevos, hallo
denominaciones nuevas para describir los nuevos sentimientos cuando vivo mis nuevas experiencias. Todo es nuevo en cada uno de mis días y no repito las experiencias del pasado, sino que las vivo como nuevas experiencias, como lo que realmente son. Hay una lección clara de la nueva manera de ser. Puedo decidir cómo quiero ir siendo en este momento de mi vida. Hay una nueva dimensión, hay una cualidad de ese movimiento, de la fluidez, del cambio. Se convierte en la principal característica del cambio en mi vida. Ya no hay nada fijo, todo puede ser modificado, mis constructos, los acontecimientos, las interpretaciones, los análisis, todo. El paciente procura diferenciar de manera claramente cuáles son los sentimientos verdaderos que siente y cuál es el significado que le da a esos sentimientos. Es consciente de sí mismo, no como objeto, el sí mismo está en movimiento. El sí mismo es la propia vivencia de él mismo en ese movimiento que supone la vida. Resumiendo, el proceso implica una relajación de los sentimientos. El proceso implica un cambio en la manera de experimentar. El proceso pasa de una fase de incoherencia a otra fase de coherencia. El proceso y la medida en que el individuo va viviendo todo, la manera y la medida en que el individuo va viviendo todo, ¿vale? Pues supone que él se desea, digamos, comunicar de una manera totalmente distinta. Hay un clima mucho más receptivo hacia sí mismo y por lo tanto hacia el mundo y hacia los demás. Y él se va a manifestar de una manera totalmente distinta a como lo hacía en el pasado. Por lo tanto, se relajan sus esquemas cognitivos, la relación del individuo con sus problemas claramente se modifica, ahora casi son más oportunidades que obstáculos, ¿verdad? Cambia la manera de relacionarse consigo mismo, con los demás y con el mundo. El proceso avanza desde un estado de fijeza hacia un estado de mayor fluidez. Ha cambiado, pero lo más importante, esto es importante, es que se ha convertido en un proceso integrado de cambio. No importa tanto que haya cambiado, lo más importante es que él comienza a ser consciente cada día más, no solo intelectualmente, sino vivencialmente, vibracionalmente, que él mismo se ha transformado en un auténtico proceso integrado de cambio. Bueno, queridos compañeros, seguidores, nos vemos en nuestro próximo vídeo. Venga.